El alquimista, Pablo Coelho. El muchacho se llamaba Santiago. Comenzaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño frente a una vieja iglesia abandonada. El techo se había derrumbado hacía mucho tiempo y un enorme sicomoro había crecido en el lugar que antes ocupaba la sacristía. Decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó algunas tablas de manera que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región, pero cierta vez una se había escapado por la noche y él se había pasado todo el día siguiente buscando a la oveja prófuga. Extendió su chaqueta en el suelo y se acostó, usando el libro que acababa de leer como almohada. Recordó, antes de dormir, que tenía que comenzar a leer libros más gruesos. Se tardaba más en acabarlos y resultaban ser almohadas más confortables durante la noche. Aún estaba oscuro cuando se despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semi-derruido. Hubiera querido dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño que la semana pasada, y otra vez se había despertado antes del final. Se levantó y tomó un trago de vino. Después cogió el cayado y empezó a despertar a las ovejas que aún dormían. Se había dado cuenta de que, en cuanto él se despertaba, la mayor parte de los animales también lo hacía, como si hubiera alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de aquellas ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí que conocen mis horarios, dijo en voz baja. Reflexionó un momento y pensó que también podía hacer lo contrario, que fuese él quien se hubiese acostumbrado al horario de las ovejas. Algunas de ellas, no obstante, tardaban un poco más en levantarse. El muchacho las despertó una por una con su cayado, llamando a cada cual por su nombre. Siempre habría creído que las ovejas eran capaces de entender lo que él les decía. Por eso, de vez en cuando le leía fragmentos de los libros que le habían impresionado, o les hablaba de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o les comentaba las últimas novedades que veía en las ciudades por las que solía pasar. En los 2 últimos días, sin embargo, el asunto que le preocupaba no había sido uno más que la hija del comerciante, que vivía en la ciudad a donde llegaría dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez, el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba presenciar siempre el esquileo de las ovejas para evitar falsificaciones. Un amigo le había indicado la tienda y el pastor llevó allí sus ovejas. Necesito vender lana, le dijo el comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante rogó al pastor que esperara hasta el atardecer. El muchacho se sentó en la acera de enfrente de la tienda y sacó un libro de su zurrón. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros, dijo una voz femenina a su lado. Era una joven típica de la región de Andalucía. Sus cabellos negros y lisos y unos ojos que recordaban vagamente a los antiguos conquistadores moros. Es porque las ovejas enseñan más que los libros, respondió el muchacho. Se quedaron conversando durante más de 2 horas. Ella le contó que era la hija del comerciante y le habló de la vida en la aldea, donde cada día era igual al anterior.
el pastor le habló de los campos de Andalucía y sobre las últimas novedades que había visto en las ciudades que había visitado. Estaba contento por no tener que conversar siempre con las ovejas. ¿Cómo aprendiste a leer?, le preguntó la moza en un momento dado. Como todo el mundo, repuso el chico, yendo a la escuela. Y si sabes leer, ¿por qué no eres más que un pastor? El muchacho dio una disculpa cualquiera para no responder a aquella pregunta. Estaba seguro de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió, con- siguió contando sus historias de viaje, y los ojillos moros se abrían y se cerraban de espanto o de sorpresa. Y a medida que transcurría el tiempo, el muchacho comenzó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven siguiera ocupado durante mucho tiempo y le mandara esperar 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido: las ganas de quedarse a vivir en una ciudad para siempre, con la niña de los cabellos negros. Los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó a esquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo se sentía inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho. Le dijo a sus ovejas: yo también conozco a otras chicas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí importaba, y que tanto los pastores como los marineros, como los viajantes de comercio siempre conocían una ciudad donde había alguien capaz de hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día, y el pastor colocó a las ovejas en dirección al sol. Ellas nunca necesitan tomar una decisión, pensó. Quizás por eso permanecen siempre tan cerca de mí. La única necesidad que las ovejas sentían era la de agua y la de alimento. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellos continuarían juntos, siendo amigos. Aunque los días fueran todos iguales, con largas horas arrastrándose entre el nacimiento y la puesta del sol, aunque jamás hubieran leído un solo libro en sus cortas vidas, y no conocieran la lengua de los hombres que contaban las novedades de las aldeas, ellas estaban contentas con su alimento, y eso bastaba. A cambio, ofrecían generosamente lana, su compañía y, de vez en cuando, su carne. Si hoy me volviera un monstruo y decidiese matarlas una por una, ellas solo se darían cuenta casi cuando todo el rebaño hubiese sido exterminado, pensó el muchacho. ¿Por qué confían en mí y se olvidan de confiar en su propio instinto? Solo porque las llevo hasta el agua y la comida. El muchacho comenzó a extrañarse de sus propios pensamientos. Quizás la iglesia, con aquel sicomoro creciendo dentro, estuviese embrujada. Había hecho que soñase el mismo sueño por segunda vez, y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un nuevo trago del vino que le había sobrado de la cena de la noche anterior y apretó contra su cuerpo su chaqueta. Sabía que dentro de algunas horas, con el sol alto, el calor sería tan fuerte que no podría conducir a las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor se prolongaba hasta la noche, y durante todo ese tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante,
Cuando pensaba en quejarse de su peso, siempre se acordaba de que gracias a ella no había sentido frío por la mañana. Tenemos que estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces, y se sentía agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía una finalidad y el muchacho también. En 2 años de recorrido por las planicies de Andalucía ya se conocía de memoria toda la ciudad de la región. Y esta era la razón de su viaje y de su vida, viajar. Estaba pensando en explicarle esta vez a la chica por qué un simple pastor sabe leer. Había estado hasta los 16 años en un seminario. Sus padres querían que él fuese cura, motivo de orgullo para una simple familia campesina, que apenas trabajaba para conseguir comida y agua, como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde niño soñaba con conocer el mundo, y esto era mucho más importante que conocer a Dios y los pecados de los hombres. Cierta tarde, al visitar a su familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser cura, quería viajar. Hombres de todo el mundo ya pasaron por esta aldea, hijo, dijo su padre. Vienen en busca de cosas nuevas, pero continúan siendo las mismas personas. Van hasta la colina para conocer el castillo y opinan que el pasado era mejor que el presente. Pueden tener los cabellos rubios o la piel oscura, pero son iguales que los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen, replicó el muchacho. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir siempre aquí, continuó el padre. Quiero conocer a las mujeres y a las tierras donde ellos vinieron, dijo el chico, porque ellos nunca se quedan por aquí. Los hombres traen el bolsillo lleno de dinero, insistió el padre. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces seré pastor, dijo el chico. El padre no dijo nada más. Al día siguiente le dio una bolsa con 3 antiguas monedas de oro españolas. Las encontré un día en el campo. Iban a hacer el dote para la iglesia, para tu rebaño. Toma, cómpralos y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y que nuestras mujeres son las más bellas. Y lo bendijo. En los ojos del padre, él leyó también el deseo de recorrer el mundo. Un deseo que aún persistía, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultarlo con agua y comida, y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo, y después apareció el sol. El muchacho recordó la conversación con el padre y se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y a muchas mujeres, aunque ninguna como aquella que lo esperaba dentro de 2 días. Tenía una chaqueta, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. Lo más importante, sin embargo, era que cada día realizaba el gran sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podía vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, ya habría conocido muchas ciudades y a muchas mujeres y muchas oportunidades de ser feliz. No entiendo cómo buscan a Dios en el seminario, pensó mientras miraba el sol que nacía. Siempre que le era posible buscaba un camino diferente para recorrer. Nunca había estado en aquella iglesia antes, a pesar de haber pasado tantas veces por allí. El mundo era grande e inagotable, y si él dejara que las ovejas le guiaran apenas un poquito, iba a terminar descubriendo más cosas interesantes.
El problema es que ellas no se dan cuenta de que están haciendo caminos nuevos cada día. No perciben que los pastos cambian, que las estaciones son diferentes, porque solo están preocupadas por el agua y la comida. Quizás suceda lo mismo con todos nosotros, pensó el pastor. Hasta conmigo, que no pienso en otras mujeres desde que conocí a la hija del comerciante. Miró al cielo y calculó que llegaría a Tarifa antes de la hora del almuerzo. Allí podría cambiar su libro por otro más voluminoso, llenar la bota de vino y afeitarse y cortarse el pelo. Tenía que estar bien para su encuentro con la chica y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él, con más ovejas, para pedir su mano. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante, reflexionó, mientras miraba de nuevo el cielo y apretaba el paso. Acababa de acordarse de que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar los sueños. Y él había tenido un sueño repetido aquella noche. La vieja lo condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha de tiras de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sentó y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después le cogió ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban y, sin embargo, no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decían que tenían un pacto con los demonios y que raptaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño siempre había tenido mucho miedo de que lo raptaran los gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. ¡Qué interesante!, dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho, y volvió a guardar silencio. El muchacho se estaba poniendo nervioso. Sin poder impedirlo, sus manos empezaron a temblar, y la vieja se dio cuenta. Él la retiró rápidamente. No he venido aquí para que me lean las manos, dijo, ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que era mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. Tú has venido a saber de sueños, respondió la vieja, y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo, pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo. Y yo te voy a cobrar la consulta de cualquier manera. Otro truco, pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. Un pastor recorre siempre riesgos, de los lobos o de la sequía, y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve el mismo sueño 2 veces seguidas, explicó. Soñé que estaba en un prado con mis ovejas, cuando apareció un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas, porque se asustan de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar a los animales sin que ellos se asusten. No sé por qué. No sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño, ordenó la vieja. Tengo una olla en el fuego. Además, tienes poco dinero y no puedes comprar todo mi tiempo.
El niño seguía jugando con las ovejas. Durante algún tiempo, continuó el muchacho un poco presionado, y de repente me cogía de la mano y me llevaba hasta las pirámides de Egipto. El chico esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las 3 últimas palabras lentamente para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía: si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido. Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté las 2 veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después, volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. No voy a cobrarte nada, dijo la vieja, pero quiero una 10ª parte del tesoro si lo encuentras. El muchacho rió feliz. Iba a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía de ser realmente gitana, porque los gitanos tienen fama de ser un poco tontos. Entonces, interpreta el sueño, le pidió antes. Júrame, júrame que vas a darme la 10ª parte de tu tesoro a cambio de lo que te voy a decir. El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Es un sueño del lenguaje del mundo, dijo ella. Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación muy difícil. Pero creo que merezco mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró, es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico. El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias, y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si no llego hasta Egipto, me quedo sin cobrar. No sería la primera vez. Y la vieja no dijo nada más. Le pidió al muchacho que se fuera, porque ya había perdido mucho tiempo con él. El muchacho salió decepcionado y convencido de que no creería nunca más en sueños. Se acordó de que tenía varias cosas que hacer. Fue al colmado a comprar algo de comida. Cambió su libro por otro más grueso y se sentó en un banco de la plaza para saborear el nuevo vino que había comprado. Era un día caluroso y el vino, por uno de estos misterios insondables, seguía refrescándole un poco su cuerpo. Las ovejas estaban a la entrada de la ciudad, en el establo de un amigo suyo. Conocía a mucha gente por aquellas zonas y por eso le gustaba viajar. Uno siempre acaba haciendo amigos nuevos y no es necesario quedarse con ellos día tras día. Cuando vemos siempre a las mismas personas, y esto pasaba en el seminario, terminamos haciendo que pasen a formar parte de nuestra vida. Y como ellas forman parte de nuestras vidas, pasan también a querer modificar nuestras vidas. Y si no somos como ellas esperan que seamos, se molestan, porque todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas, como la mujer de los sueños, que no sabía transformarlos en realidad. Decidió esperar a que el sol estuviera un poco más bajo
antes de seguir con sus ovejas en dirección al campo. Dentro de 3 días estaría con la hija del comerciante. Empezó a leer el libro que le habían proporcionado el cura de Tarifa. Era un libro voluminoso que hablaba de un entierro ya de la primera página. Además, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Pensó que si algún día él escribiría un libro, haría aparecer a los personajes de forma más sucesiva para que los lectores no tuviesen tanto trabajo en recordar nombres. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, y era buena, porque hablaba de un entierro en la nieve, lo que transmitía una sensación de frío debajo de aquel inmenso sol. Un viejo se sentó a su lado y empezó a buscar conversación. ¿Qué están haciendo?, preguntó el viejo señalando a las personas de la plaza. Están trabajando, repuso el muchacho secamente y volvió a fingir que estaba concentrado en la lectura. En realidad estaba pensando en esquilar las ovejas delante de la hija del comerciante, para que ella viera que él era capaz de hacer cosas interesantes. Ya había imaginado esta escena una infinidad de veces. En todas ellas, la chica quedaba deslumbrada cuando él empezaba a explicarle que las ovejas se debían esquilar desde atrás hacia adelante. También intentaba acordarse de algunas buenas historias para contarle mientras esquilaba las ovejas. Casi todas las historias las había leído en los libros, pero las contaría como si las hubiera vivido personalmente. Ella nunca se daría cuenta porque no sabía leer libros. El viejo, sin embargo, insistió y explicó que estaba cansado, con sed, y le pidió un trago de vino. El muchacho le ofreció su botella. Quizá así se callaría. Pero el viejo quería conversación a toda costa. Le preguntó qué libro estaba leyendo. Él pensó en ser descortés y cambiarse de banco, pero su padre le había enseñado a respetar a los ancianos. Entonces, ofreció el libro al viejo por 2 razones. La primera, porque no sabía pronunciar el título, y la segunda, porque si el viejo no sabía leer, sería él quien se cambiara de banco para no sentirse humillado. Dijo el viejo inspeccionando el volumen por todos los costados, como si fuese un objeto extraño. Es un libro importante, pero muy aburrido. El muchacho se quedó sorprendido. El viejo sabía leer, y además ya había leído aquel libro, y si era aburrido, como él decía, aún tendría tiempo de cambiarlo por otro. Es un libro que habla de lo que hablan casi todos los libros, continuó el viejo, de la incapacidad que las personas tienen para escoger su propio destino, y terminan haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo?, indicó sorprendido el muchacho. Es esta. En un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas, y estas pasan a ser gobernadas por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa, replicó el muchacho. Querían que yo fuese cura, pero yo decidí ser pastor. Así es mejor, dijo el viejo, porque te gusta viajar. Ha adivinado mi pensamiento, reflexionó el chico. El viejo, mientras tanto, hojeaba el grueso libro sin la menor intención de devolvérselo. El muchacho observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba a pocas horas de Tarifa. Solo había que cruzar el pequeño estrecho en un barco. Muchas veces aparecían árabes en la ciudad, haciendo compras y rezando oraciones extrañas varias veces al día.
¿De dónde es usted?, preguntó. De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes, dijo el muchacho. Yo soy un pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un único lugar, de una ciudad cercana a un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces podemos decir que yo nací en Salem. El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntarlo para no sentirse humillado con la propia ignorancia. Permaneció un rato contemplando la plaza. Las personas iban y venían y parecían muy ocupadas. ¿Y cómo está Salem?, preguntó buscando alguna pista. Como siempre, esto no era ninguna pista, pero sabía que Salem no estaba en Andalucía, sino él ya habría conocido. ¿Y qué hace usted en Salem?, insistió. ¿Qué es lo que hago en Salem? El viejo por primera vez soltó una carcajada. Vamos, yo soy el rey de Salem. La gente dice muchas cosas raras, pensó el muchacho. A veces es mejor estar con las ovejas, que son calladas y se limitan a buscar alimento y agua. O es mejor estar con los libros, que cuentan historias fascinantes siempre en los momentos en los que uno quiere oírlas. Pero cuando uno habla con las personas, estas dicen ciertas cosas que nos dejan sin saber cómo continuar la conversación. Mi nombre es Melquisedec, dijo el viejo. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes, respondió el muchacho. El viejo empezaba a querer saber demasiado sobre su vida. Entonces, estamos ante un problema. No puedo ayudarte mientras tú consideres que tienes las ovejas suficientes. El muchacho se irritó. No había pedido ayuda. Era el viejo quien había pedido vino, conversación y el libro. Devuélvanme el libro, dijo. Tengo que ir a buscar a mis ovejas y seguir adelante. Dame la 10ª parte de tus ovejas, propuso el viejo, y yo te enseñaré cómo llegar hasta donde está el tesoro escondido. El chico volvió a acordarse entonces del sueño y de repente lo vio todo claro. La vieja no le había cobrado nada, pero el viejo, que quizás fuese su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información inexistente. El viejo debía ser gitano también. Antes de que el muchacho dijese nada, el viejo se inclinó, cogió una rama y comenzó a escribir en la arena de la plaza. Cuando se inclinaba, algo se vio brillar de su pecho, con una intensidad tal que casi cegó al muchacho. Pero en un movimiento excesivamente rápido para alguien de su edad, volvió a cubrir el brillo con el manto de su pecho. Los ojos del muchacho recobraron su normalidad y pudo ver lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal de aquella pequeña ciudad. Leyó el nombre de su padre y el de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos de su infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante, que él ignoraba. Leyó las cosas que jamás había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. Soy el rey de Salem, había dicho el viejo. ¿Por qué un rey conversa con un pastor?, preguntó el muchacho avergonzado y admiradísimo. Existen varias razones, pero lo más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu leyenda personal. El muchacho no sabía qué era eso de la leyenda personal. Es aquello que siempre deseaste hacer. Todas las personas, al comienzo de su juventud, saben cuál es su leyenda personal. En ese momento de la vida todo se ve claro, todo es posible, y ellas no tienen miedo de soñar y desear todo aquello que les gustaría hacer en su vida. No obstante, a medida que el tiempo va pasando, una misteriosa fuerza trata de convencerlas de que
es imposible realizar la leyenda personal. Lo que el viejo estaba diciendo no tenía mucho sentido para el muchacho, pero él quería saber qué eran esas fuerzas misteriosas. La hija del comerciante se quedaría boquiabierta con esto. Son fuerzas que parecen malas, pero en verdad te están enseñando cómo realizar tu leyenda personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad, porque existe una gran verdad en este planeta. Seas quien seas o hagas lo que hagas, cuando deseas con firmeza alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es tu misión en la Tierra. Aunque solo sea viajar o casarse con la hija de un comerciante de tejidos o buscar un tesoro. El alma del mundo se alimenta con la felicidad de las personas o con la infelicidad, la envidia y los celos. Cumplir su leyenda personal es la única obligación de los hombres. Todo es una sola cosa, y cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Durante algún tiempo permanecieron en silencio, contemplando la plaza y la gente. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas ovejas? Porque me gusta viajar. El viejo señaló a un vendedor de palomitas de maíz que, con su carrito rojo, estaba en un rincón de la plaza. Aquel vendedor también deseó viajar cuando era niño, pero prefirió comprar un carrito para vender sus palomitas y así juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, piensa pasar un mes en África. Jamás entendió que la gente siempre está en condiciones de realizar lo que sueña. Debería haber elegido ser pastor, pensó en voz alta el muchacho. Lo pensó, dijo el viejo, pero los vendedores de palomitas de maíz son más importantes que los pastores. Tienen una casa, mientras que los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas que con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón al recordar a la hija del comerciante. En su ciudad debía haber algún vendedor de palomitas. En fin, que lo que las personas piensan sobre vendedores de palomitas y pastores pasa a ser más importante para ellas que la leyenda personal. El viejo hojeó el libro y se distrajo leyendo una página. El chico esperó un poco y lo interrumpió, de la misma manera en que él lo había interrumpido. ¿Por qué habla conmigo de todo esto? Porque tú intentas vivir tu leyenda personal y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma, pero jamás deje de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena salida, de una buena idea, otras veces en un momento crucial. Hago todo lo que sea o todo lo que se vuelva más fácil y cosas así, pero la mayor parte de la gente no se da cuenta. El viejo le contó que la semana pasada había tenido que aparecerse ante un garimperio, buscador de oro y piedras preciosas, bajo la forma de una piedra. El garimpeiro lo había dejado todo para partir en busca de esmeraldas. Durante 5 años trabajó en un río y había partido 9.999.000 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el garimpeiro empezó a desistir y solo faltaba una piedra, solamente una piedra, para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había apostado por su leyenda personal, el viejo decidió intervenir. Se transformó en una piedra que rodó sobre el pie del garimpeiro. Este, con la rabia y la frustración de los 5 años perdidos, arrojó la piedra lejos, pero la arrojó con tal fuerza que chocó contra otra y se rompió.
mostrando la esmeralda más bella del mundo. Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir, dijo el viejo, con cierta amargura en los ojos. Quizás también sea por eso que desisten tan pronto, pero así es el mundo. Entonces, el muchacho se acordó de lo que la conversación, de cómo había comenzado la conversación del tesoro escondido. Los tesoros son levantados de la tierra por los torrentes de agua, y son enterrados también por ellos, prosiguió el viejo. Si quieres saber sobre tu tesoro, tendrás que cederme la 10ª parte de tus ovejas. ¿Y no sirve una 10ª parte del tesoro? El viejo se decepcionó. Si empiezas por prometer lo que aún no tienes, perderás tu voluntad para conseguirlo. El muchacho le contó que había prometido una parte a la gitana. Los gitanos son muy listos, dijo el viejo, con un suspiro. De cualquier manera, es bueno que aprendas que todo en la vida tiene un precio. Y esto es lo que los guerreros de la luz intentan enseñar. El viejo devolvió el libro. Mañana, a esta misma hora, me traes aquí una 10ª parte de tus ovejas, y yo te enseñaré cómo debes conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. Y desapareció por una de las esquinas de la plaza.